Aprender a hablar hablando. Hay áreas que cualquier hablante puede fortalecer para lograr hablar en público de manera efectiva y elocuente. La autoconfianza es el primer punto. Si se maneja el conocimiento, la autoconfianza constituye un factor positivo que genera seguridad en uno mismo. Para lograrlo es necesario comenzar por el conocimiento que cada uno tenga de su propio yo. Hablar ante un público no es solo una tarea, sino que forma parte del proyecto de vida de una persona. Y por eso es preciso que se pregunte qué cosas sabe, qué ha construido y qué tiene que decir sobre algo, sobre un tema en específico. ¿A quién le va a hablar y por qué quiere exponer sus ideas? En fin, ¿qué significa para ella hablar en público? Antes de emprender alguna acción de desarrollo personal, uno debe asegurarse de sus fortalezas y sus debilidades también. Las personas que confían en sí mismas adoptan posturas y toman decisiones en una posición de confrontación y reto. Y como dice Daniel Goleman, el psicólogo norteamericano, estas personas poseen presencia. Pero esta confianza debe tener un fundamento sólido y no puede convertirse en arrogancia. Un presentador arrogante, no hace falta decir más nada. En resumen, reconocer sus competencias como expositor para hablar en público es un paso esencial para el logro de la autoconfianza. Vamos al punto número 2, el punto llamado autocontrol. Esta es una fase esencial de organización. Es estratégico porque ello el tercer punto, la orientación al logro. Los esquemas tradicionales de comunicación evolucionaron con el tiempo y con las idiosincrasias propias de cada civilización. Hoy el discurso de los grandes retóricos griegos que fueron maestros en su época no solo carecerían del interés que entonces suscitaban, sino que incluso nos aburrirían hasta extremos insoportables. En este sentido se ha producido un cambio significativo para adaptarse a una época como la actual, cuando todo se mueve a ritmo de reloj y la televisión marca no solo la pauta de lo que sabemos, sino también de cómo se nos comunica. Pese a todo, lo más importante sigue siendo empezar por despertar el interés del auditorio. No basta con que una persona esté presente, sino que debemos interesarla en nuestras palabras, y para eso nada mejor que hablarle de ella misma. Las primeras palabras deben ser o responder lo que todos los asistentes se están preguntando. ¿Qué estoy haciendo aquí? Aclarar por qué se va a hablar, presentarse muy brevemente si uno no ha sido introducido por un presentador, agradecer a los asistentes su presencia y a la organización el haber sido invitado. En esta etapa introductoria no debe ocuparse más que el 10 o el 15% del tiempo total establecido. Para romper el bloqueo inicial y despertar la simpatía del público es frecuente utilizar una anécdota, pero debe ser una historia que se relacione con el tema a tratar y debe contarse bien. Hay personas que no saben hacer esto o no tienen la gracia natural necesaria, y en esos casos el resultado será peor que omitir esta parte. El segundo punto a tener en cuenta es el autocontrol. Este aspecto se relaciona con la actitud, pues
depende de la persona frente a lo que hace. El conferencista debe evidenciar que se siente a gusto al exponer sus ideas. Esto determina el nivel de elocuencia que demuestra frente a su público. En primera instancia, el autocontrol se manifiesta cuando la persona domina adecuadamente sus impulsos y emociones, pero va más allá, de modo que se puedan usar las capacidades y asumir responsabilidades, incluso bajo presión y en general en condiciones de confrontación y retos. Sin duda, durante una presentación ante un público se puede generar una situación de tensión y esto indica que se necesita tener autocontrol. La mejor forma es ser seguro frente a lo que se está realizando al exponer ante un auditorio, sea este pequeño o grande. Lo importante es no mostrarse inseguro. Esto, mostrarse inseguro, determina o indica una falta de control. Punto número 4. La planeación. Esta es una fase esencial de organización. Es estratégica porque ello determinará el procedimiento que se va a seguir durante la exposición. Se debe hacer de forma ordenada y lógica. Deben incluirse todos los conceptos necesarios y ordenarse a partir de un mismo criterio, que pueden ser sus características, su cronología, su importancia, etc. Esta parte del discurso debe ocupar entre un 70 y un 80% del tiempo disponible y con base en ello se debe decidir la cantidad de elementos conceptuales que ha ido construyendo. No se recomienda memorizar la exposición y de ningún modo limitarse a leerla, pero sí es imprescindible haberla preparado antes. Es más efectivo hablar desde la experiencia y relacionarlo con el marco conceptual que ha construido la persona que va a hablar. Por ello, no se puede olvidar que está hablando de competencias comunicativas, es decir, que tanta capacidad tiene para interactuar mediante la información que posee y demostrar que sabe hacer y aplicar el tema al cual se está refiriendo. Quinto punto, la brevedad. Es un requisito muy importante, todo debe tener su medida justa. El manejo del tiempo es indispensable. Una introducción excesivamente larga limitará cualquier posibilidad de despertar el interés de los asistentes, que están allí para escuchar algo novedoso sobre el tema que les interesa, pero no sobre el currículum o los datos sin importancia del conferencista. Con antelación se debe clarificar con los organizadores el tiempo dispuesto para la disertación en público.